La semana pasada habíamos iniciado con yo le había dicho que le iba a invitar a usted a que podamos realizar un viaje, ¿sí? Un viaje por algunas ciudades. Y habíamos iniciado la semana pasada, ¿no? Íbamos a sumergirnos en el texto bíblico, íbamos a tratar de viajar a una de las ciudades donde estaban estas iglesias a las cuales el Señor Jesucristo dirige un mensaje en el libro de Apocalipsis. Y bueno, iniciamos con la iglesia de Éfeso y habíamos dicho que la iglesia de Éfeso era la iglesia que había perdido su primer amor. Y meditamos mucho en aquello. Hoy vamos a dirigirnos hacia otra ciudad, ¿le parece? Y está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y este segundo mensaje, o este mensaje a la segunda iglesia, está del versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al verso 11. En esta versión dice así: mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Verso 10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Verso 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén, es la palabra de Dios. Interesante. Mire, este mensaje dirigido, libro Apocalipsis, a estas 7 iglesias que estaban ubicadas en la región de Asia. En aquel tiempo, Asia era una provincia romana, una provincia que ya había sido dominada por parte del Imperio Romano. Y ahí también se encontraba ubicada esta ciudad de Esmirna. Así como hicimos la semana pasada, quisiera explicar un poco de la ciudad, que es importante para poder comprender lo que acabamos de leer. Y esta ciudad, Esmirna, si habíamos dicho que Éfeso era una ciudad muy importante en la región, Esmirna no se quedaba atrás. La ciudad de Esmirna podríamos decir que le seguía en importancia. Estaban ahí como en una competencia de cuál era la ciudad más importante. Realmente Éfeso lo era. Pero Esmirna también era una ciudad sumamente muy importante en la región, en aquella provincia romana de Asia. Era una ciudad considerada encantadora. Así la consideraban mucho, una ciudad encantadora. Algunos incluso la llamaban la corona de Asia o la flor de Asia. Imagínense usted cómo era considerada Esmirna, esta ciudad. Estamos hablando de la ciudad. La corona de Asia, la flor de Asia. Y algunos dicen, suponen que era porque tenía unos recursos naturales encantadores. Había una belleza natural en esta ciudad. Algunos consideran que por eso era muy atractivo, muy encantadora. Pero también en esta ciudad de Esmirna había un puerto. Habíamos dicho lo mismo de Éfeso. Eran ciudades con puertos y por lo tanto Esmirna también tenía un puerto, era una ciudad portuaria, lo que implicaba mucho comercio, implicaba también poder económico, también gran cantidad de gente, turismo. Entonces era una ciudad que tenía cierta condición económica importante. Había riqueza en aquella ciudad, por todo lo que implicaba la economía. Era un centro comercial, por decirlo de esa manera, de aquel lugar. Ahora, en esta ciudad
parece ser, una gran comunidad de judíos que habían decidido, obviamente, quedarse en aquella ciudad. O sea, había una gran comunidad de judíos. Pero también esta ciudad de Esmirna era una ciudad considerada leal a Roma. Era considerada muy, muy leal a Roma, al punto que se dice que fue una de las primeras ciudades en reconocer el culto al emperador. Recordemos, es importante destacar que en aquellos tiempos del Imperio Romano, los emperadores eran considerados dioses. Y ellos exigían cierto reconocimiento y adoración y pedían que la gente lo haga, ¿sí? Que sean reconocidos como Señor. Y parece ser que Esmirna había sido una de las primeras ciudades en reconocerlo, al punto que en aquella ciudad se había levantado un templo en honor a la diosa Roma. Imagínense usted. Se había construido un templo en honor a la diosa Roma. Así era considerado. Mire la lealtad y todo lo que implicaba. En aquel lugar, recuerden que hablamos algo similar de Éfeso, también una ciudad donde había un templo a la diosa Diana de los Efesios. Acá también había ese reconocimiento, ese templo y todo lo que hablamos, ¿no? Todos los problemas que implicaba esto. Sin embargo, en esta ciudad de Esmirna también había llegado el Evangelio. Hablamos de lugares que uno pensaría complicado que el Evangelio pudiera llegar, echar raíces, peor aún crecer. Hermano, no podemos obviar el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo. El poder para cambiar vidas, el poder para transformar corazones, el poder para que ocurra avivamientos. Y cuando hablamos de avivamientos, no estoy hablando de experiencias sensoriales o simplemente emociones. Estoy hablando de cambios de vida, estoy hablando de arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Y en esta ciudad de Esmirna había sucedido eso. El Evangelio no solamente que había sido sembrado, había echado raíces y también había crecido. Había una iglesia ahí. No sabemos exactamente quién la empezó. Seguramente muchos concuerdan de que tiene que haber sido Pablo con su trabajo misionero. Recordamos que en Asia, y sobre todo en Éfeso, se había convertido en el centro del Evangelio, de la misión de Pablo, de la predicación. Por lo tanto, había una iglesia ahí. Una ciudad importante, una iglesia también importante. Mire, yo le había dicho que cuando vamos a leer esta carta, que lo vamos a hacer nuevamente poco a poco, había una estructura para lo que estuvieron la semana pasada, que era fácil de reconocer. Y la vuelvo a recordar. La estructura de las cartas era, primero había una descripción de Jesucristo, de Jesús resucitado. Y seguramente si usted recordó eso y leyó, la encontró rápidamente. Pero luego de eso encontrábamos ya lo que era características de esta iglesia, sobre todo primero el elogio, la parte positiva, que también lo encontramos acá. Y decíamos que en esa estructura había también, en cambio, la descripción de lo malo, lo negativo que tenía esta iglesia, que tenía que mejorar o dejar. Bueno, en esta iglesia no lo encontramos. Pero se dio cuenta, no lo encontramos. En la de Éfeso rápidamente. Esta iglesia ha dejado el primer amor. Pero en esta iglesia no podemos determinarlo, interesante. Pero sí hay una advertencia y también hay una recompensa y una promesa. Así que empecemos. ¿Qué les parece si empezamos con la descripción de Jesucristo? Miren cómo describe. Verso 8, esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya habíamos dicho la semana pasada, pero lo repito hoy. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Esmirna? Habíamos dicho que eran los dirigentes, que era el liderazgo de la iglesia. A ellos iba escrita o iba dirigido este mensaje. Este es el mensaje, mire qué interesante, de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero que ahora vive. El primero y el último, el que estaba muerto, pero ahora vive. Es una referencia clara a Jesucristo resucitado. Amén. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el que estaba muerto y ahora vive? Es Jesús, así lo refiere también Pablo en Colosenses 1:18. Habla específicamente a la resurrección de Jesús. Ahora, para una iglesia, escuche bien, mire, cada descripción de Cristo realizada, cada cualidad que se da en cada uno de los mensajes es apropiada para cada iglesia.
no está puesta ahí de casualidad, tiene un propósito. Hemos leído y dice que estos primeros cristianos de la ciudad de Esmirna estaban pasando por gran sufrimiento, por gran prueba. Y esta descripción es pertinente, esta descripción de Jesús. ¿Sí? ¿Sabe por qué esta iglesia y estos cristianos prácticamente estaban viviendo la muerte? Literal. Prácticamente estaban viviendo la muerte. Y a ellos se dirige este mensaje y una presentación de Cristo esperanzadora. Él es dueño de la vida y Él también es dueño de la muerte. Amén. Y para una iglesia que estaba pasando esto, mire, era reconfortador y esperanzador. Mire, si usted se da cuenta cómo lo dice ahí, parecería... cómo se describe un poco más allá del sufrimiento, parecería como que lo dice algo tan común y tan normal, ¿no? Esta ciudad de Esmirna, siglos atrás, había sido destruida, la ciudad. Había sido destruida, muerta. Pero asimismo, esa ciudad que había sido destruida, luego fue reconstruida y fue levantada. Y esta iglesia de Esmirna, hablando de la iglesia ahora, estaba siendo amenazada y para muchos vencida. Muerte. Pero se les presenta a Jesucristo resucitado. Aquel que murió, pero también venció la muerte. Ese es el Señor de esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Recuerden lo que habíamos dicho. ¿Dónde tiene Jesús la semana pasada? ¿Dónde tiene Jesús aquellas estrellas? En su mano. Y nadie se las puede arrebatar. ¿Y dónde estaba Jesús paseándose en medio de los candelabros? Y esos candelabros también eran la iglesia, la presencia de Cristo. Y así como estuvo con la iglesia de Éfeso, así como la tenía en su mano, y así como la presencia de Jesús estaba en aquel lugar, también estaba en Esmirna y también está con nosotros. Somos la iglesia del Señor. Ese es el primero, el último. Mire, el que se levantó de los muertos y que levantará la iglesia también un día. Y que también puede cambiar cualquier situación. Mire, cuando hablo y veo esto de levantar de los muertos y resucitar, recuerdo rápidamente a Jesús y Lázaro. Cuando tiene esa conversación con Marta y le dice, ¿cómo vas a sacarlo si ya vas a mover la piedra, si ya Lázaro? Y Jesús le hace una pregunta. ¿Acaso, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así le dijo, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quizás hoy, si examinamos nuestra vida, puede haber una área de nuestra vida que esté muerta. Quizás estamos hablando de nuestra vida espiritual. Dios tiene el poder para levantarla. Quizás estamos hablando de que tus relaciones están destruidas o afectadas, tu matrimonio, y puedes decir que está derribado o que está muriendo. Cristo tiene el poder para restaurarlo. Él es el primero, el último, el que venció a la muerte, el dueño de la vida, el dueño de la muerte. Él tiene el poder, el que resucitó de entre los muertos. También puede levantarnos y resucitarnos. El mensaje para aquella iglesia. Y ese mensaje para nosotros hoy. Y Él nos dice ahora, en esta mañana, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que Dios tiene el poder para cambiar y levantar aquella área de tu vida que consideras que están muertas todavía? Quizás espiritualmente Dios puede restaurarte. Lo que has perdido, Dios puede devolverlo. Es el poder de Dios, Cristo con su iglesia. Mire, qué importante. Él devuelve la esperanza a la iglesia. Y aquí viene un poco más la descripción, ya detallando cuáles son las fortalezas o virtudes que esta iglesia tiene. Mire lo que dice el verso 9. Según las versiones, Reina Valera parece que dice yo conozco. Aquí dice yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira esa contradicción ahí. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Mire, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré
la corona de vida. Conozco tus sufrimientos y conozco tu pobreza. La omnisciencia y la omnipresencia, el conocimiento vasto de Jesús. Conozco tus obras. Él conoce tus sufrimientos. Él conoce nuestra condición. Él lo conoce. Estamos conscientes de eso, ¿eh? Conoce nuestra vida. Yo conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza. ¿Saben que aquí se detalla el sufrimiento y podríamos decir en tres sentidos o tres clases de sufrimiento que estaban pasando los cristianos de aquella iglesia? Tiene que ver mucho con nosotros. La primera, se utiliza una palabrita ahí, aflicción. Ellos estaban pasando por aflicción. Y cuando se utiliza ahí la palabra aflicción, da la idea de estar presionado, oprimido con un gran peso. Así estaba la iglesia de Mirna. Mire usted, presionado, oprimido con un gran peso. Había una gran presión. Y aquí se refiere a esa gran adversidad. Mire, pero también dice, yo conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza, pero sé que tú eres rico. Y habla más adelante que ellos ahí habían permanecido. Mire, la iglesia de Mirna había desarrollado una gran fortaleza que solamente las pruebas pueden hacer y lograrlo. Los sufrimientos. El libro de Romanos, capítulo 5, Pablo habla de aquello, ¿no? Habla también de que los sufrimientos producen esa paciencia y luego esa paciencia produce esa entereza de carácter y esa entereza de carácter produce esperanza. Y ellos estaban experimentando gran sufrimiento, pero habían desarrollado una admirable fortaleza, se mantenían fieles. Mire, esto parece, lo habla tan natural. Vemos el sufrimiento, blasfemia contra ti, habla de una serie de situaciones que lo explica tan natural. ¿Sabe por qué? Porque para los primeros cristianos, el sufrimiento o el padecimiento era algo que era inherente a la profesión de fe cristiana. Era asociado. Ellos sabían que el hecho de ser cristiano en el tiempo de los primeros cristianos implicaba un gran sufrimiento. Así que hablar de sufrimiento para ellos era tan natural. Tan natural. Y ellos lo entendían, no lo evadían. Mire, si hacemos un análisis de la iglesia hoy, es una iglesia que hace todo lo posible por evitar el sufrimiento. Es que estamos en tiempos en los cuales es tan notable el facilismo, la comodidad, ¿sí? El confort. Y cuando se nos menciona algún tipo de padecimiento, nos incomoda tanto y lo resistimos y que tratamos de presentar el evangelio de alguna forma para que la gente entienda que no va a sufrir, que no va a padecer. Eso es un engaño, es una mentira. Para los primeros cristianos el sufrimiento era inherente, era parte, por eso era tan natural hablar de ellos, del sufrimiento y el padecimiento. Y sí que lo experimentaban con valentía, con resistencia. Ahora, no es que era un masoquismo, sino que ellos se mantenían firmes en lo que era bueno, en lo que era correcto, en lo que ellos habían creído y perseverado, y sabían que era digno de luchar. Habían entendido muy bien aquellas palabras de Jesús y esa bienaventuranza, bienaventurados los que sufren persecución, dichosos, felices, regocíjate si estás pasando por algún tipo de prueba. Y eran pruebas relacionadas con la fe que ellos llevaban, pues. No eran pruebas o sufrimientos producto de su pecado, porque a veces ni esa queremos afrontar. Estamos hablando de pruebas y sufrimientos relacionados a su fe, por el hecho de ser cristianos. Y alguna vez leí un comentarista que decía que Jesús no le había prometido a sus seguidores una almohada, sino que les había prometido una cruz. Y entonces estos cristianos estaban decididos a una renuncia voluntaria. Estos cristianos estaban decididos a cargar la milla extra. Estos cristianos estaban decididos a poner la otra mejilla. Habían entendido el evangelio. Y hoy en día queremos escapar y buscar de diferentes formas eludir nuestras responsabilidades o lo que el cristianismo conlleva.
Iglesia, yo conozco tus sufrimientos. Pero también le dice, yo conozco, ¿qué más? Ahí está la segunda palabra, aflicción. Yo conozco tu pobreza. Y parecería irónico porque yo le dije al inicio la situación que tenía en la ciudad de Esmirna, ¿verdad? Yo le dije que había una buena situación económica en Esmirna. Bueno, parecería que en el caso de los cristianos no era así. Por dos razones, básicamente. Mira, esto de la pobreza y el evangelio está muy bien relacionado, está muy concatenado. De alguna manera parece ser que el evangelio había calado muy bien en estas personas en situación de pobreza. Eran las personas que necesitaban más esperanza, las más necesitadas. La revolución que empezó Jesucristo no empezó en las esferas altas. Empezó en aquella gente, cuando Él decía, vio a las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor. Esas multitudes eran los niños desechados, los pobres, las viudas, los enfermos. Esos eran los seguidores de Jesús. Es cierto, también había gente que le seguía que tenía una cierta posición económica alta. Pero lo mayoritario de las multitudes era la gente sufrida, pues. Porque el evangelio calaba muy bien a aquellas personas, una palabra de restauración, de esperanza. Entonces parece ser que esta iglesia era pobre, primero en ese sentido, de que parece que era gente de recursos económicos muy limitados. Y sabe que cuando se habla de pobreza, se utilizan dos clases de palabras en el Nuevo Testamento, por lo general. A veces hasta tres, pero quiero mencionar dos. Una, que es una palabra que es penía, que describe la condición de una persona que no es rica, pero satisfacía sus necesidades con el trabajo de sus manos diariamente. Tenía para comer el día de hoy, trabajaba y ese recurso le servía para la comida de hoy. No le sobraba nada. Y ahí hay una palabra pobreza. Pero también hay una palabra togeia que se utiliza para referirse a pobre en el Nuevo Testamento, que describía el estado del que no tiene absolutamente nada. O sea, había pobres, considerados pobres, que tenían lo justo. No les sobraba nada, era para el día de hoy. Y mañana tenían que seguir a buscar el alimento para el día de hoy. Pero estaban los otros que no tenían ni eso, no tenían nada. Bueno, parece ser que los cristianos de Esmirna eran esa clase de pobres. Pero también parecería que estaban en esa situación de pobreza porque les estaban quitando sus bienes, pues, por la persecución y el sufrimiento que estaban pasando. Eso describe Hebreos. Quiero que rápidamente vayamos a Hebreos, para que usted se pueda dar cuenta de lo que estaba pasando en los cristianos del primer siglo. Hebreos capítulo 10. Verso 32. ¿Tenemos? Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Verso 34. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Tremendo, ¿verdad? Terrible. Les quitaban, les arrebataban sus bienes, eran humillados públicamente. Pero ellos lo recibían con alegría, porque sabían que había algo mejor. Algo que era externo. No se aferraban a algo material. No estamos hablando que a ellos les encantaba sufrir, no digo de un masoquismo, pero entendían
que el cristianismo implicaba una vida de renuncia, ¿sí? Por mantener firme en lo que ellos habían creído, por defender lo que era correcto, lo que era justo. Hoy muchas veces la iglesia ni siquiera quiere sufrir por causa de lo justo y lo correcto. No, ¿para qué me voy a meter en problemas? No, mejor de lejos nomás y callamos cuando hay injusticia, cuando hay maldad, cuando hay algo que es incorrecto, que no es puro. Y preferimos callar para no meternos en problemas. No, es que eso me va a traer problemas. Qué vergüenza. Esta era una iglesia que estaba dispuesta a mantenerse firme en la fe. Igual en su humanidad estaban necesitadas de aliento. Y es por eso que Cristo, el primero y el último, aquel que había muerto y que ahora vive, les da este mensaje de esperanza. Y volvemos a Apocalipsis. Y mire, era una iglesia que sufría, ¿sí? Era una iglesia que estaba en situación de pobreza. Era una iglesia que había entendido, mire, que iba a ser y estaba siendo probada. Aflicción, pobreza, pero también habla de cárcel. Se dio cuenta que en la carta de Esmirna habla de cárcel. En el versículo acá estoy, versículo 10. ¿Sí? Versículo 10. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Mira, ahí se habla anuncia lo que pasaría, ¿no? Esa expresión 10 días, bueno, en el libro de Apocalipsis los números no son literales, no tenemos que tomarlos de manera literal los números en el libro de Apocalipsis. Y ese día implica primero dos cosas. Corto tiempo, un tiempo limitado, van a pasar sufrimiento, pero no va a ser toda la vida. ¿Sí? No es toda la vida. Bueno, las pruebas no son toda la vida. Tienen una vigencia, tienen un cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios a eso, que no seremos probados todo el tiempo. Pero esos 10 días también implica la idea de intensidad. Va a ser fuerte, pero va a ser por un lapso de tiempo. Tiene un inicio y tiene un fin, y esperanza. Y que realmente el cristianismo debe entender eso. Pablo hablaba de las leves y momentáneas tribulaciones. Leves y momentáneas tribulaciones que producirán, decía él en la carta de los Corintios, mayor peso de gloria. Entendía, había esa capacidad de comprender de que las pruebas y las aflicciones producirían en nosotros o redundarían para el bien nuestro. Así que ellos estarían en la cárcel. Algunos hablan de que esa cárcel iba a ser momentánea, pero no porque después iban a ser libres, sino porque después de eso vendría el martirio. Interesante. Algunos piensan que se refería a eso. Iban a estar encarcelados, pero después de eso vendría el martirio. Es por eso que les dice en esta versión, incluso cuando te enfrentes a la muerte. Incluso cuando te enfrentes a la muerte. No lo descartaba, le estaba dando. Pero mire, qué palabra maravillosa al inicio del verso 10. Le dice, no tengas miedo. La expresión. No temas, Esmirna. No tengas miedo. ¿Cuántas veces nos dice en la Escritura, no temas? Porque el temor invade nuestra vida. El temor paraliza. El temor nos detiene. Pero Cristo le dice a la iglesia, no tengas miedo, hermano. La persecución había empezado por los judíos. Yo mencioné, es por eso que se habla ahí de los que dicen ser judíos y no lo son. Yo dije que en Esmirna empecé diciendo que parece ser había una gran comunidad de judíos. ¿Sí? Y estos judíos habían decidido perseguir y enfrentar a los cristianos, que no compartían el hecho de que Jesús sea considerado Señor y Dios. Peor hablar de resurrección. Y estos judíos parece que tenían cierta influencia sobre las autoridades de Esmirna y eran los que impulsaban esta persecución. Por eso se habla de la blasfemia contra ustedes. Ahí no se habla de una blasfemia en sí contra Dios, sino una ofensa contra ustedes. Porque de diferentes formas ellos procuraban, hermano, acusar a los cristianos. Había muchas cosas con las cuales a los cristianos eran acusados. Se los acusaba muchas veces de canibalismo.
porque había la expresión entre los cristianos de la comunión en la Santa Cena. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Si comamos el pan, que es mi cuerpo, y tomamos esta copa de vino que representa mi sangre. Y comenzaron a regar y esparcir los rumores de que los cristianos eran caníbales, que comían carne y tomaban sangre. Y con esos rumores querían encarcelarlos, perseguirlos, causar muerte. Los acusaban también de que en sus celebraciones, porque los cristianos tenían varias reuniones y comidas, como una celebración llamada ágape, que era una reunión de confraternidad, y los acusaban y decían que en esas reuniones tenían todo tipo de relaciones sexuales no permitidas, que había orgías. Y de eso señalaban a los cristianos. Mire, decían que los cristianos provocaban disensión en la familia, que ellos se inmiscuían en temas relacionados con la familia y provocaban división. Los acusaban de eso. Por último, los acusaban de ser ateos porque no reconocían al Dios emperador. No le llamaban Señor al César. Entonces, estas acusaciones estaban llevando a los cristianos al sufrimiento, a quitarle los bienes, a la pobreza, a la cárcel y a la muerte. Podemos entender lo que ellos estaban pasando. Por su fe, porque eran fieles a Cristo. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Amén. ¿Qué está dispuesto a dejar por Jesús? Muchas veces hasta nos cuesta renunciar a ciertas actitudes nuestras. Muchas veces nos aferramos a ciertos hábitos que sabemos son dañinos. No tiene punto de comparación. Se da cuenta que muchas veces no vivimos una fe realmente que sea firme, que pueda resistir aquellas dificultades por causa del Evangelio, por causa del amor a Jesucristo y la promesa de que Él estaría con ellos. Mire el verso, termina el verso 10. Si permaneces fiel, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, aquí viene la recompensa, te daré la corona de vida. ¿Qué te dará? La corona de vida. Mire, en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces esa expresión corona, 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 corona. Por ejemplo, se menciona en el libro de Santiago que al que vence la prueba, al que vence la tentación, bienaventurado el varón, Santiago 1:12, el que resiste la prueba, ¿qué recibirá? La corona de vida. Se nombra muchas veces la palabra corona. Pablo habla de una corona que la asocian con la integridad, según Timoteo 4:8, cuando él habla de que he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, etc., ¿no? Y habla de que recibirá, o anhela recibir aquella corona. Se menciona también en Pedro la corona que da la gloria. ¿Sí? Pablo muchas veces contrasta la corona inmortal del cristianismo con aquella corona que recibían los corredores de laurel. Y decía, esa corona se daña, es corruptible, pero esta corona que recibiremos es permanente, es duradera. Corona. ¿Sabe? Pude leer en algunos comentarios que habían asimismo dos palabras para referirse a la corona. Porque rápidamente usted y yo pensamos en corona y lo pensamos en el primer sentido de la palabra que pude encontrar. Hay una palabra corona que viene de la palabra diadema, que es la corona real, de realeza. Muchos quieren esa corona de realeza. Muchos quieren ser príncipes. Muchos quieren ser reyes. Pero pocos quieren ser siervos. Entonces, cuando hablamos de corona, rápidamente pensamos en esa clase de corona. No es la palabra diadema o corona, esa que implica realeza, la que aparece en todos estos pasajes del Nuevo Testamento. La que aparece es la palabra corona, que viene de la palabra estéfanos. Y esa palabra estéfanos conlleva la idea de gozo y de victoria. Pero gozo y victoria después de haber
permanecido, después de haberse esforzado. ¿Sí? Ese gozo, esa es la palabra que aparece ahí, la recompensa, el gozo de haber permanecido fiel, de haber sufrido, haber padecido, pero haber también resistido y haber confiado. Esa es la corona que le espera a cada uno de los cristianos, la corona de vida, porque se esforzaron, porque decidieron permanecer fieles en las palabras de Jesucristo, porque decidieron resistir las pruebas basadas en su convicción y en su fe. Entendieron que el cristianismo es de renuncia, de servicio, de entrega, de sacrificio, de amor al prójimo, no de privilegios, de autoridad, no esa clase de corona. No, es una que trae gozo, que permanece. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es por eso que termina la recompensa. El que tenga oídos, iglesia, el que tenga oídos, ¿qué debe hacer? Escuchar al Espíritu y entender, porque a veces no logramos entender lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que nos está diciendo el día de hoy a nosotros como iglesia. El ser cristiano implica sacrificio, renuncia, permanencia, fidelidad. Pero recibiremos la corona de vida. Esa es la esperanza, la corona de vida. Y los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Está establecido que toda persona muera una sola vez, que es esta muerte física. Pero cuando hablamos de la segunda muerte, es aquella que se menciona también, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Esa segunda muerte, que es la muerte espiritual y la muerte eterna, aquellos que salgan vencedores, que permanezcan firmes, aquella iglesia del Señor, verdadera, genuina, sincera de corazón, no experimentará la segunda muerte, sino que gozará de la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denles ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Iglesia, no permitamos que las situaciones difíciles nos aparten de Dios. Amén. No permitamos que los sufrimientos o cualquier tipo de padecimiento nos aparten de Dios. Las pruebas tienen el propósito de que más bien nos acerquen a Dios y que nuestra confianza en Él crezca. Ahí seremos aprobados. Esa es la idea de las pruebas. No que renunciemos, tiremos la toalla, sino que al final podamos recibir aquella corona de vida. Iglesia, ánimo. Estas tribulaciones son leves y momentáneas. Amén. Leves y momentáneas, pero producirán mayor peso de gloria. Es la promesa del primero y el último, el que estaba muerto, pero que ahora vive. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ser el Señor de la iglesia. Gracias por estar con nosotros, Señor. Tú conoces cada una de nuestras acciones, nuestras obras. Conoces la vida de cada uno de tus hijos, sus luchas, sus padecimientos, sus sufrimientos.